Buenas tardes. Seguimos con el artículo de los combates de la Guerra de los Segadores hasta el 60, ¿no? Y vamos, después de haber rendido Perpiñán en octubre del 42, ya tenemos hemos estado ocupados con el Rosellón y vamos un poco atrás. Ya sabemos que pusieron el sitio de Perpiñán el 22 de abril, el rey de Francia sitió Perpiñán, pero es que tenemos que el 10 de abril del 42 en la iglesia de Vallés queda peleando Bartolomé López con 25 hombres en la iglesia. Tenía orden de pelear hasta morir. Después, 22 de abril del 42, Vallés, derrota. Se mandó orden para que rindiesen. Evacúan con armas y bagaje, pero no cumplen el bagaje los franceses. 23 de abril del 42, Selva, Alcover, derrota. El enemigo rinde las pequeñas guarniciones. Salen con sus armas por Francia a Fuenterrabía. 23 al 25 de abril del 42, Coll de Balaguer, derrota. En el fuerte, 100 hombres, valones e irlandeses, pelearon desde el miércoles hasta el viernes. Obligaron al enemigo a plantar batería, hacer brecha y dar 3 asaltos. Y al último se arrojaron por una parte a la campaña. Le mataron al enemigo 1000 hombres, antes más que menos. Muertos propios casi 100. Increíble. Coll de Balaguer en el fuerte que teníamos, que se perdió. ¿Qué batalla le han dado? Nada menos que 3 asaltos. Y al último se arrojaron por una parte a la campaña. Se libraron, aunque dice que muertos propios casi 100. Y en el fuerte 100 hombres, valones e irlandeses. Es lo que dice. Seguimos. Coll de Balaguer dice que en mayo del 42, derrota. La Mota toma el fuerte con 90 balones de guarnición. Le cuesta 1000 franceses y catalanes. Pasa por las picas a la guarnición. Es que algunos se libraron echándose por una parte a la campaña, pero otros los tomó prisioneros y los pasaron por las picas. Le costó 1000 franceses y catalanes en el Coll de Balaguer en 23-25 de abril o mayo del 42. Luego, antes o igual a 26 de abril del 42, Tarragona-Tortosa. Victoria. 2 compañías de las órdenes pelearon con la caballería de Gasión y les derrotaron, matando a su coronel y más de 100 soldados. Perdimos 20 soldados de las órdenes. Otro, 2 de mayo del 42, Tortosa. El enemigo está sobre Tortosa en el Coll del Alma. Otro, mayo del 42, Tortosa, Victoria. La Mota la sitía, da 4 asaltos y se niegan a acometer más. Una repetición, antes del 9 de mayo del 42, Tortosa, el enemigo había dado 3 asaltos a la ciudad, le rechazaron. Repetición, otra fuente, mayo del 42, Tortosa, 4 asaltos generales recibieron los cercados en el convento de San Francisco. Otra referencia, antes del 4 de mayo del 42, Tortosa, Victoria, el convento de San Francisco lo defendió con gran bizarría la gente desmontada de las órdenes. La gente que perdió en Tortosa dicen pasa de 1200 hombres. Otra repetición también de todos estos, del mismo, de los 4. Tenemos que fue el 4 de mayo o antes del 42. Victoria con baterías abrió gambrecha por el convento de Carmelitas y a las 2 de la noche cerró a entrar por ella. Rechazado, le mataron más de 500 hombres. Otro, cerca de Montbrió, más o menos 4 de mayo del 42, Victoria, les sacó con maña de una emboscada y degolló 50 de ellos, y de vuelta tomó un bagaje, mulas y bueyes. Ya hemos visto Tortosa ha sido fuerte este primer ataque a Tortosa. 4 asaltos generales recibieron los cercados en el convento de San Francisco, y a las 2 de la noche cerró por el del convento de las Carmelitas
y rechazados le mataron más de 500 hombres en el convento de las Carmelitas y otros 4 en el convento de San Francisco. Otra fuente dice que había dado 3 asaltos a la ciudad, le rechazaron. Otra fuente dice que son 4 asaltos y se niegan a cometer más. Mayo del 42 volvemos a Tortosa. Victoria, salida nuestra y les mataron mucha gente y se retiraron. De 8.000 infantes y 3.000 caballos enemigos habían muerto los principales. Otra fuente, antes del 9 de mayo del 42, Tortosa. Determinaron ponerse todos en armas, los eclesiásticos, frailes, muchas mujeres llevando cada uno una imagen de Nuestra Señora, saliendo al enemigo, y le hicieron levantar el sitio con pérdida de 3.000 hombres, y el marqués de la Hinojosa pudo coger las espaldas. Otra fuente, abren las puertas de la ciudad y salen a campaña. Diose batalla que duró más de 4 horas. Increíble lo de Tortosa, ¿eh? 4 asaltos al convento de San Francisco, otro asalto nocturno al de las Carmelitas. Perdieron en los asaltos 1.500 o 2.000 hombres y después una salida impresionante con todos, ¿eh? Le hicieron levantar el sitio con pérdida de 3.000 hombres en Tortosa, en mayo del 42, primeros de mayo del 42. Seguimos. Mayo del 42, Uldecona, Victoria. Nueva batalla muy reñida que duró horas. Quedó maltratada la caballería francesa, dejando 1.000 caballos y heridos o muertos, sus dueños. Nos quedaron muchas armas y prisioneros. Otro, 18 de mayo del 42, Vendrell, Victoria. Con petardo, escalas, picando la muralla se entró a la villa, tratando de rendirla. Todas las calles fortificadas con traveses, y hay foso, asaltan una trinchera, de todas las casas balazos y piedras. No viendo llegaba artillería, se vuelven a salvo fuera. Llega la artillería y se rinden, y salen 150 por Aragón hacia el ejército de Lérida, el francés. Otro, 23 de mayo del 42, La Rápita, Victoria. 200 mosqueteros propios tomaron la aguada enemiga, 14 presos y 400 barriles de acera aguada, 400 barriles de acera aguada. Seguimos, 25 de mayo del 42, Tamariz de Litera, derrota, defensa en Tamariz, les degollaron 600 hombres, desmontaron 3.000 caballos y dieron asalto de nuevo. Entraron en la villa y pasaron a cuchillo cuanto había en ella, en Tamariz de Litera, 25 de mayo del 42, Les degollaron 600 hombres que atacaron, tuvieron que desmontar 3.000 caballos y dieron asalto de nuevo. Entraron en la villa y pasaron a cuchillo cuanto había en ella. En derrota, pero una derrota muy costosa. Tenemos mayo-junio del 42, en el mar Mediterráneo. Victoria. Nuestra armada, que en 20 de mayo estaba en Málaga, había tomado 4 bajeles de Holanda que venían de Alexandría. Monta la presa 1.050.000 ducados. 11 de junio del 42, La Calonja, Victoria. El enemigo se vio embestir con tanto brío y sintió llegaba nuestra mosquetería. Se puso en huida, perdieron más de 250 hombres y cosa de 300 caballos, y se hicieron 135 presos. El enemigo ha perdido más de 230 caballos y más de 200 hombres. Eso en La Calonja, 11 de junio. El enemigo se vio embestir con tanto brío y sintió llegaba nuestra mosquetería, se puso en huida. Otro, 20 de junio del 42, Tamariz, Victoria. Con 2.000 hombres amanecen sobre Tamariz, atacan el lugar por 4 partes. Escalada, se dieron a merced 30 prisioneros, 2 muertos propios. 20 de junio del 42, Torre de Embarra, Victoria. Entróse, se defendieron lindamente, cargóseles por todas partes,
llamada. Salieron con armas y bagajes hacia Villafranca del Panadés. Salen 80 hombres, 6 muertos y 6 heridos propios. Más o menos 23 de junio del 42, Tortosa. En los capuchinos están los enemigos. Salida. Se peleó por más de 3 horas. Se decide quemar el convento. Esto es de nuevo sobre Tortosa, ¿eh? Más o menos el 23 de junio del 42, Tortosa. Victoria. Llega refuerzo enemigo a los capuchinos. 2 batallones enemigos. Se les rechazó peleando mucho y bien y se rinden los enemigos de capuchinos. 350 presos con 3 capitanes. Seguimos. En el mar, 30 de junio, 1 de julio del 42, costa de Barcelona. Victoria. Batalla naval. Cerró la noche y se apartaron. A la mañana, a 4 leguas de Barcelona, pelearon de nuevo. No se ha sabido más. Los enemigos quemaron 8 bajeles de fuego sin efecto alguno. Nuestra cuenta, vienen a ser 14 los que ha perdido el enemigo. Confiesan los franceses haber perdido 3.000 hombres y ser 4.000 los heridos. Se quemó nuestro navío la Magdalena, 300 muertos y 250 heridos propios. Apresaron a la almiranta de Vizcaya. Vemos aquí una nueva batalla naval, el 30 de junio, 1 de julio del 42 en la costa de Barcelona. Es una batalla que no está en Fernández Duro, aporto yo la novedad, y ya hemos dicho, fue muy fuerte. Nuestra cuenta, vienen a ser 14 los que ha perdido el enemigo. Confiesan los franceses haber perdido 3.000 hombres y ser 4.000 los heridos, 7.000 muertos y heridos. ¡Qué bestialidad de batalla! Se quemó nuestro navío la Magdalena, 300 muertos y 250 heridos propios. Apresaron a la almiranta de Vizcaya. Y tenemos otra fuente en el mar, que la Armada Real ha tenido encuentro con el enemigo, le echó a pique 15 bajeles, le cogió la capitana de Guisa, el enemigo quemó nuestra almiranta y 2 galeras. Y luego tenemos otro combate, antes del 22 de julio del 42, la armada enemiga ha sido derrotada segunda vez en la mar. Esto antes del 22 de julio, segunda vez, distinta a esta gran batalla. Seguimos en Tortosa, más o menos el 12 de julio del 42, derrota, brecha por la parte de San Francisco, brecha, asalto, se retiran los del Berló, que serán balones, se retiran al castillo. El castillo se rindió el mismo día. Salen presos a Francia. 26 de mayo, otra fuente, otro combate. Bueno, aquí se ha perdido Tortosa, el castillo se rindió, debe ser el castillo de Tortosa. Y entraron por la parte de San Francisco. Se retiraron al castillo y se rindió el castillo. Tortosa, julio del 42, derrota de Tortosa. No ha podido soportar este segundo ataque. Y ahora nos vamos a otro sitio que es el 26 de mayo del 42, Monzón. Monzón, derrota. Toman los franceses los 2 reductos y la iglesia de San Bartolomé, aunque no sin mucho daño por tirarles desde Santa Guitería. Otro, igual o más, del 26 de mayo del 42, Monzón, derrota, toman la villa en 3 días, en el convento de las monjas se defendieron 2 noches muy bien, terminando presos. Eso es la villa. Primero hemos dicho que toman los 2 reductos y la iglesia de San Bartolomé los franceses. Después toman la villa en 3 días. En el convento de las monjas se defendieron 2 noches muy bien. Combates nocturnos muy bien, terminando presos. Más adelante, el 29 de mayo, en Monzón, en la villa, salidas con compañías hasta la plaza.
retirándose sin pérdida alguna. 30 de mayo, más o menos, Santa Guitería, derrota. Juan Bonete, con solo 20 arcabuceros, sustentó aquella noche el puesto de Santa Guitería. Se retiró lo valioso y a las 10 de la mañana se retiró por orden. Más o menos 1 de junio del 42, Monzón, Victoria, salida que rompió un cuerpo de guardia. Más o menos 2 de junio del 42, Monzón, Victoria, por 2 sitios, salida en la noche de 400, a la iglesia de San Juan y a las trincheras. De los 300 enemigos no se salvaron 10, y entraron en el castillo más de 500 arrobas de agua. Bien. Más o menos 3 de junio del 42, Monzón. Hacían mina hacia la puerta del castillo. Con bombas les mataron 3 minadores, y con aceite hirviendo. Hubieron de empezar la mina desde más lejos. Más o menos 3 de junio del 42, Monzón. Derrota. Salida contra cuerpo de guardia. Rompiéronle degollando casi todos. Pérdida propia de un criado y un herido. El 14 de julio capitula Monzón. Evacúan 950 soldados y 100 heridos. Más de 100 muertos propios en 22 días de sitio. Al enemigo le costó más de 1000 hombres confesado por él. Monzón. Otro sitio en el que le cuesta más de 1000 hombres al enemigo. Como aquel que hemos dicho antes, que fue en el Coll de Balaguer, en abril del 42. Esto ha sido, como hemos visto, mayo-junio del 42, 22 días de sitio. Al enemigo le costó más de 1000 hombres, confesado por él. Luego, el 14 de julio capitulan, y luego tenemos otra versión de la capitulación. Empieza el 14 de junio, el 42, Monzón, derrota. Don Martín de Azlor ha defendido y defiende con gran bizarría el castillo y ermita de Santa Quitería. Ha hecho y hace gran daño al enemigo. Antes del 10 de junio quemó el lugar. No cesan de llegar carros de heridos a Lérida, desde Monzón, donde están los franceses. Antes del 14 de junio, le queda por tomar el castillo. 13-14 de julio capituló el castillo. Salen 2500 hombres. Una fuente distinta. El otro ha dicho que salían 1000 hombres. Muy fuerte lo de Monzón y muy fuerte lo de Coll de Balaguer. Seguimos, otro, 10 de junio del 42, Garriga, Palau, Victoria. Dieron en la emboscada enemiga, matándoles muchos y haciéndoles huir la vuelta de Palau. Ocuparon otro puesto y embistió la caballería e infantería con ellos y los rompió escapándose muy pocos. 56 presos enemigos. De 90 franceses escaparon solo 4, 2 muertos y 2 heridos propios. Luego pasamos junio-julio del 42. Pala y Cadaqués, Victoria, presa de 56 vacas y de 400 cabezas de ganado. Julio del 42, Cataluña, Victoria, comisario general catalán con 300 caballos catalanes y 500 franceses, fue roto y preso por los nuestros cuando iba a juntarse con la mota. Enero del 43, ya pasamos de julio del 42 con esta victoria frente al comisario general catalán, pasamos a enero del 43, Mora de Ebro, Victoria. Ganan la villa con 2 asaltos, se retiran al castillo. Enero del 43, Mora de Ebro, Victoria. Socorren los enemigos Mora. Hemos visto que han ganado la villa y se han retirado los enemigos al castillo. Pero socorren los enemigos Mora. Cerraron por 3 partes desaforadamente.
Peleamos espada a espada y pica a pica 6 horas. A la primera hora me faltaron balas. Hícelas de mi plata y del estaño de los tercios. Retiróse el enemigo dejándome 500 muertos y llevando 400 heridos. Ahora con el castillo y con menos de 10 heridos entré con la gente. Impresionante en Mora de Ebro como en ese mismo momento, en un combate 6 horas, a la primera hora tienen que hacer balas ellos mismos allí in situ, hícelas de mi plata, y hacen balas de la plata que llevan y del estaño de los tercios, haciendo balas de plata y usando balas de plata contra los enemigos del socorro. Les vencen, les dejan 500 muertos y 400 heridos. Después cierran con el castillo y lo conquistan, usando balas de plata, que por este combate y por el de Fuenterrabía, las balas de plata también en Fuenterrabía, dieron título a la primera forma de mi saga con balas de plata, que la segunda forma es Antología Bélica de Felipe IV, que es la que más promociono. Bien, esto ha sido en enero del 43, victoria en Mora de Ebro. Bien, 25 de julio del 43, Villanoveta, victoria. 500 caballos atacan el cuartel de 13 regimientos franceses, 1500 muertos franceses, 400 caballos, mulas y acémilas, militar el botín, mucha plata y dinero de paga, un tesoro, y más de 102 presos enemigos. ¡Qué victoria en Villanoveta 25 de julio del 43! Con 500 caballos atacamos el cuartel de 13 regimientos franceses, 1500 franceses muertos, mucha plata y dinero de paga. Excelente. Seguimos. Antes del 12 de septiembre del 43, en los mares de Cataluña, una derrota, 3 bajeles presos por franceses, eran de Dunkerque, 2 de 16 piezas y otro de 26. Seguimos. Más del 20 de septiembre del 43, zona Barbastro. Zona Barbastro, victoria. El enemigo había embestido 2 veces a un lugar. Le rechazaron. 20 muertos y más de 40 heridos enemigos. 3 muertos propios. Se retiran. Y luego hay una cosa que es 1 de octubre del 42, que esto no lo he dicho. Habíamos saltado de julio del 42 a enero del 43, pero en octubre, 1 de octubre del 42, en las Orcas de Lérida hay un famoso combate que es con 2 tercios van a por colina y la ganan. Habían 3 piezas y grueso de caballería e infantería. Cargó en la colina todo el grueso del enemigo y se peleó más de 2 horas de lindo. Vuelven a intentarlo con 3 tercios, rechazados. Cerramos con ellos con las mangas a mochazos y pedradas. Dejan las armas en el suelo. Fue roto y degollado. Luego cargó la caballería enemiga a socorrerle. Nuestra caballería cargada de la del enemigo. Todo lo que no fueron picas hizo retirar al enemigo. El enemigo perdió 2000 hombres y 3 piezas. Muerto el general de la caballería. Unos 100 muertos propios y 200 heridos. Esto es una victoria en las Orcas de Lérida en 1 de octubre del 42, que me lo había dejado porque lo tengo clasificado como del 43 por error mío, pero es del 42. Eso era, íbamos por el septiembre del 43 y ahora pasamos a 25 de octubre del 43, cerca de Lérida. Embisten a 20 batallones de caballos con la Mota y 6 regimientos de infantería. Mota volvió las espaldas, 2 muertos propios y 7 u 8 heridos. Luego, 28 de octubre del 43, Monzón, victoria. Puesto de Santa Guitería,
Don Simón ocupa con 300 hombres el puesto, lloviendo balas de artillería y mosquetería, solo un muerto propio por fuego propio. Otra referencia del combate de cerca de Lérida, de más o menos 25 de octubre del 43, de que embisten a 20 batallones de caballos con la Mota y 6 regimientos de infantería. Mota volvió a las espaldas. Mota llevó gran pérdida de muertos y heridos. Otro combate, 12 de noviembre del 43, seguimos en Monzón, que estamos atacando Monzón. Esto es que el ejército español empieza el ataque desde Zaragoza para recuperar Lérida, ¿no? Y han empezado por Monzón. Barbastro, Monzón. Mora de Ebro, también hemos visto. Empieza por Mora de Ebro, Villanoveta, zona Barbastro, cerca Lérida, Monzón. 12 de noviembre del 43, Monzón. 28 de octubre toma puesto sobre Monzón. 12 de noviembre embisten por 3 partes. Ganan puesto en Estacada del Castillo. Pérdida propia de 4 hombres. Aunque ya hemos visto que el 28 de octubre toma puesto sobre Monzón, pero el 28 de octubre en el puesto de Santa Quitería, Don Simón ocupó con 300 hombres el puesto, lloviendo balas de artillería y mosquetería. Solo un muerto propio por fuego propio. El 12 de noviembre embisten por 3 partes, ganan puesto en Estacada del Castillo, pérdida propia de 4 hombres. 13 de noviembre del 43, Monzón, Victoria, embisten las estacadas y media luna de la puerta y quemaron todo. Pérdida propia, un alférez. Rinde Monzón, se ha recuperado Monzón. Seguimos. Esto ha sido 13 de noviembre del 43, viene el invierno del 43 al 44 y ya pasamos a 15 de mayo del 44, en Lérida, Victoria. Está sitiada por los españoles y hay un socorro del enemigo a Lérida. Salió a recibir al enemigo con 4.000 infantes y 3.000 caballos. El que está sobre la línea, que son los españoles, están atacando Lérida, viene el socorro y le salen a recibir al socorro con 4.000 infantes y 3.000 caballos. Salió el cuerno derecho enemigo a recibir a nuestro cuerno. En menos de 3 credos la caballería enemiga volvió la grupa. En cuerno izquierdo 5 regimientos enemigos quedaron muertos, mucha gente. Y el cuerno derecho también embiste. 3.000 prisioneros enemigos. Más de 3.000 muertos enemigos, de 8.000 que eran. Toda la artillería, que eran 14 piezas, y el bagaje muy rico. 500 o 600 muertos propios. Otra fuente del mismo combate, el 15 de mayo del 44 en Lérida, se resolvió por el cuerno izquierdo, se puso luego la caballería enemiga en huida y dentro de un cuarto de hora se derrotó toda la infantería, habiendo hecho alguna resistencia los regimientos franceses. Todo el bagaje y 14 piezas, 300 muertos propios, 3.000 prisioneros enemigos, 2.500 degollados enemigos. Otra fuente del mismo combate, 15 de mayo del 44, Lérida, colina de las Orcas, acomete el ejército rompiendo por nubes de balas y consigue la mayor victoria. Más de 2.500 muertos enemigos, más de 4.000 prisioneros, 8 estandartes, 12 piezas de artillería, todo el tren, bagaje, más o menos 500 muertos y heridos propios. Y tenemos también otra referencia del mismo combate, es que antes del choque, un gran batallón de caballos cerró contra Serralbo. Se unió otro del enemigo contra los 2 propios. El enemigo volvió a la grupa. Otra fuente del mismo combate, de la batalla, en el amplio frente de la eminencia, 3 batallones con Padilla y 2 con Vivero rompen y ponen en fuga a su enemigo. Cerralbo, Oto y Matamoros
cargando los batallones derrotados, siguieron con los que esperaban ordenados, y los desordenaron, y rotos huyeron a más no poder. Otra referencia: y nuestra infantería rompió con breve disputa cada escuadrón al contrario. Mascareñas cerró con el escuadrón de Mota, pasando por encima y ganando las 5 piezas. Otra referencia: Mascareñas, Padilla y Freile cierran con los 5 escuadrones restantes. Rompieron 3, dándose a prisión la mayor parte. Apresan a los otros 2 en la nevera. 400 muertos propios y menos de 400 heridos. 3000 muertos enemigos en la batalla, más los muertos por los campos. Apresados 4000 con más de 700 oficiales. Muchas banderas y estandartes. 12 piezas. Todo el bagaje y plata. Es un botín comercial y es un tesoro. Fugitivos en la plaza, más de 1500 infantes, casi todos heridos y desarmados. Y resulta que el mismo día 15 de mayo, mientras la batalla, hacen salida los enemigos desde Lérida con 1500 y degollaron 300 hombres que estaban de guardia en el puente y se retiraron de vuelta. Esto es una derrota, que es salida del enemigo que degolla 300 propios. Otra fuente: salida de los sitiados en Lérida contra las trincheras hacia Villanoveta. Las forzaron y degollaron y apresaron a los 300 propios. Algunos escaparon, y los fugitivos de la batalla consiguen refugiarse en Lérida. Hemos visto una gran victoria en Lérida. Seguimos. 23 de mayo del 44. Burgo de Lérida. Ahora están atacando Lérida. Después del Socorro, que ha sido rechazado, hay una derrota nuestra en el Burgo de Lérida, que es el enemigo con el cañón derribó la fortificación y por la tarde una recia salida que desalojó nuestra gente y ocupó el burgo. Nuestra gente también a fortificar el burgo. Seguimos. Finales de mayo del 44. Lérida, victoria. Salida de 1500 enemigos desde la plaza, les resistieron el ímpetu. Se retiran a la plaza y se rompe el puente cuando pasaban. Más de 100 muertos franceses, 2 muertos propios. 2 de junio del 44. Lérida, victoria. Esguazo del Noguera. Intentan meter socorro de 400 caballos, pero son rechazados por guardia de 100 caballos propios. Perdieron los sacos con harina. Mismo día, 2 de junio, Lérida, victoria de la otra parte del río. Emboscada francesa apresa forrajeadores. Sale una compañía propia y 200 caballos y escaramuzan. Se retiran los enemigos dejando la presa. Son cargados 3 leguas, 21 presos enemigos. Mismo día, 2 de junio del 44, Lérida, victoria. Los del Burgo, propios, embisten el puente. Quemaron un rastrillo y su cortadura que estaba delante del puente levadizo. 15 muertos enemigos quemados. Primeros de junio del 44, Lérida, victoria. Fue echando el enemigo gente fuera de la plaza. Salió nuestra caballería emboscada y mató y prendió 80 enemigos. Tenemos otro. Primeros de junio del 44, Lérida, Gardén. 2 tercios propios ocupan con grande bizarría la fortificación de afuera y la iglesia. No le fortificaron, pero salieron de la plaza 3000 hombres y los rechazaron con daño considerable. Más de 150 muertos y heridos propios. Esto se puede considerar una derrota. Con grande bizarría la fortificación de afuera y la iglesia. Y salen de la plaza y los rechazan a los 2 tercios propios. Qué batalla, 2 tercios contra 3000.
más de 150 muertos y heridos propios, rechazados. Luego tenemos, antes o igual del 3 de junio, también en Garden, en Lérida, Victoria, van 2 tercios propios más, en esta batalla, con más poder, otros 2 tercios más, ocuparon la ermita y un molino. Luego pasan unos días y antes del 13 de junio o el 13 de junio en Gardén, el enemigo hace salida con 4000 hombres y embiste el molino. Resistieron valerosamente, avanzaron los propios, les llevaron hasta las murallas de la ciudad matándole mucha gente. El enemigo se rehace, cargan a los nuestros que retroceden hasta una acequia y otros puestos más eminentes que sustentaron todo el peso del enemigo. Más de 120 muertos propios y heridos. Eso en Garden, eso el 13 de junio o antes. Una nueva batalla muy fuerte con una salida de 4000 hombres y avances y desavances. Luego tenemos el 15 de junio o más adelante también en Garden, una victoria. Se fue a atacar la mina como si estuviera en toda perfección. Se rinden los de la torre y salen para Francia. Los de la torre que hay en Garden, de Lérida. Luego, 31 de julio del 44, rinde Lérida y evacúan a Francia 3000 franceses. Presa de las 30 y tantas barcas que tenía Mota. Presa de gran importancia. 80 días de sitio. Bueno, esto ha sido hasta 31 de julio del 44. Este va a ser otro volumen más de Tarragona, que voy a hacer el repaso de lo más importante que hemos dicho en este volumen, que ha sido lo del Coll de Balaguer, con pérdida de cuesta 1000 franceses y catalanes. Tiene que dar 3 asaltos y al último los que pueden se arrojan por una parte de la campaña. En Tortosa tenemos en mayo 4, 5, 6 asaltos rechazados y después una salida esplendorosa, que de 8000 infantes y 3000 caballos enemigos habían muerto los principales. Una salida que matan a 3000 con pérdida de 3000 hombres enemigos en Tortosa el 9 de mayo, 8-9 de mayo, más o menos. Luego tenemos en el mar, en Tamariz también, defensa en Tamariz, les degollaron 600 hombres, tuvieron que desmontar 3000 caballos y dieron asalto de nuevo, entraron en la villa y pasaron a cuchillo cuanto había en ella. Luego se pierde finalmente Tortosa el 12 de julio más o menos del 42, se pierde Tortosa, el 12 de julio del 42, y luego tenemos que hay una batalla importantísima el 30 de junio, 1 de julio del 42 en la costa de Barcelona. Nuestra cuenta, que vienen a ser 14 los que ha perdido el enemigo, confiesan los franceses haber perdido 3000 hombres y ser 4000 los heridos. Qué brutalidad de batalla, 300 muertos y 250 heridos propios. Es que la Armada Real ha tenido encuentro con el enemigo y le echó a pique 15 bajeles. Y esta batalla no está en Fernández Duro, no la tiene. Luego tenemos Monzón, una gran defensa en Monzón. Al enemigo le costó más de 1000 hombres, confesado por él. Mora de Ebro, ya cuando empieza el ejército español, empieza a conquistar desde Aragón, y empieza por Mora de Ebro, impresionante. Están atacándolo y viene un socorro y atacan por 3 partes desaforadamente y tienen que utilizar balas, y balas de plata, y durante 6 horas pelearon espada a espada y pica a pica, utilizando balas de plata. Los echaron dejando 500 muertos y llevando 400 heridos, y después tomaron Mora de Ebro. Luego Villanoveta, mucha plata y dinero de paga, atacando con 500 caballos y matando a 1500 enemigos en sus cuarteles de 13 regimientos. Y mucha plata y dinero. 25 de julio del 43. Me he dejado el de las Orcas de Lérida de octubre del 42,
con 2, 3, 4 tercios luchando por una colina. El enemigo perdió 2000 hombres y 3 piezas. Muerto el general de la caballería, unos 100 muertos propios y 200 heridos. Es una victoria. Eso no lo había dejado. Se recupera Monzón y se recupera Lérida con esta batalla impresionante que acabo de decir. Bueno, esto ha sido otro tomo porque ya tengo la voz mal. Hasta luego.